Cada noche, ella rogaba que el amanecer nunca llegara. Cada golpe la acercaba más al abismo. Su marido le había arrebatado todo, su dignidad, su alegría, su esperanza. Pero en un edificio olvidado, donde el dolor había construido su trono, algo extraordinario estaba por ocurrir. Un hombre con manos de carpintero estaba a punto de reconstruir lo que la crueldad había destruido. Esta es la historia del día en que la luz invadió las tinieblas. Débora conocía el sonido exacto que hacían los pasos de su esposo cuando llegaba furioso. Era un ritmo particular, pesado, decidido, que hacía temblar las tablas del piso antes de que él siquiera abriera la puerta. Esa noche, el sonido llegó más temprano de lo habitual. Se levantó rápidamente de la estera donde descansaba, ocultando el dolor que le provocaba cada movimiento. Su vientre de 6 meses hacía que todo fuera más difícil, pero sabía que eso no importaba. A Elías nunca le había importado. La puerta se abrió con violencia, golpeando contra la pared de barro. «¿Dónde está mi cena?», fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Ni un saludo, ni una mirada a su esposa embarazada. Solo exigencias. «Ann, ya casi está lista», respondió Débora con voz temblorosa, dirigiéndose hacia la olla que hervía sobre el fuego. Sus manos temblaban mientras servía el guiso. Había pasado toda la tarde preparándolo, asegurándose de que estuviera perfecto, rezando porque esta vez fuera suficiente. Elías tomó el plato y probó una cucharada. Su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto. «Está frío», dijo con calma escalofriante. Débora conocía esa calma. Era peor que los gritos. «Puedo calentarlo más. Solo dame un momento». El plato voló por el aire y se estrelló contra la pared, derramando el guiso que tanto esfuerzo le había costado. Débora sintió como su corazón se aceleraba. El bebé dentro de ella se movió, como si pudiera sentir el peligro. «Han 6 años casada, y todavía no aprendes a cocinar», rugió Elías, levantándose de la mesa. «Eres inútil, completamente inútil, perdóname por favor». Débora retrocedió instintivamente, pero su espalda chocó contra la pared. No había escape. «Perdón». Elías se acercó, su aliento apestaba a vino. Había estado bebiendo de nuevo. «¿Sabes cuántas veces he escuchado esa palabra? ¿Sabes cuántas veces prometiste ser mejor?». El primer golpe llegó a su hombro, empujándola hacia el suelo. Débora trató de proteger su vientre, enrollándose como una bola, sus brazos rodeando el tesoro que cargaba dentro. Los golpes seguían llegando, en su espalda, en sus costillas, acompañados de insultos que dolían tanto como los puños. «Ni siquiera puedes darme un hijo varón». «Estoy seguro», escupió Elías, «en será otra niña inútil como tú, Ann». Cuando finalmente se detuvo, Débora estaba sollozando en el piso, cubierta de comida derramada y vergüenza. Elías se dirigió a la puerta. «Voy a la taberna. Cuando regrese, esto mejor estar limpio». La puerta se cerró, dejando un silencio tan pesado que parecía aplastarla. Débora permaneció en el suelo durante largos minutos, incapaz de moverse, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el dolor. Finalmente, con movimientos lentos y dolorosos, se arrastró hasta la esquina, donde guardaba un trapo húmedo. Mientras limpiaba la sangre de su labio partido, sus lágrimas caían mezclándose con el agua. Esta había sido su vida durante 3 años. Los primeros 3 años de matrimonio habían sido diferentes, o al menos eso quería creer. Elías había sido amable, atento, pero algo cambió. Quizás fue el negocio que fracasó, quizás fue la bebida, o quizás la crueldad siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para emerger. Tocó su vientre con ternura. «Lo siento, pequeño», susurró. «Siento que este sea el mundo al que te estoy trayendo». El amanecer trajo consigo un nuevo tipo de dolor. Débora apenas había dormido. Cada posición era una agonía. Sus costillas protestaban con cada respiración, y el moretón, en su brazo izquierdo, había tomado un tono púrpura oscuro. Se miró en el pequeño trozo de metal pulido, que servía como espejo, y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde había quedado la joven de 17 años, que se casó llena de esperanza? ¿Dónde estaba la muchacha, que soñaba con formar una familia amorosa? Esa mujer había muerto golpe tras golpe, insulto tras insulto, hasta que solo quedó este cascarón vacío de miedo y resignación. Elías dormía en la habitación contigua, roncando ruidosamente, después de haber llegado borracho en la madrugada. Débora aprovechó esos momentos de paz para preparar el desayuno. Cada movimiento era calculado para no hacer ruido. Había aprendido que despertar a Elías de mal humor era invitar al desastre. Mientras amasaba el pan, su mente vagó hacia pensamientos prohibidos. ¿Y si simplemente se iba? ¿Y si tomaba lo poco que tenía y huía antes de que él despertara? Pero ¿a dónde iría? Su familia vivía a 3 días de camino, y su padre había dejado claro en la boda que ahora ella pertenecía a su esposo.
una mujer debe someterse, le había dicho. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Era realmente la voluntad de Dios que viviera así? ¿Que soportara golpes y humillaciones? ¿Que su hijo creciera viendo cómo su padre maltrataba a su madre? Estas preguntas la atormentaban en las noches, cuando el silencio era tan denso que podía escuchar sus propios pensamientos. Débora, el grito de Elías, la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró inmediatamente. «Ven aquí», entró a la habitación con la cabeza gacha. Elías estaba sentado en el borde de la cama, sosteniéndose la cabeza con ambas manos. La resaca lo hacía lucir pálido y enfermo. «Me duele la cabeza por tu culpa», murmuró. «Tus lloriqueos de anoche no me dejaron dormir», Débora apretó los puños, mordiéndose la lengua para no responder. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. «Prepara té de hierbas y tráeme agua fresca del pozo». «Así, esposo», respondió ella mecánicamente. Tomó el cántaro y salió de la casa, agradecida por cualquier excusa para alejarse. El sol de la mañana le dio la bienvenida, tibio sobre su piel magullada. El camino al pozo estaba desierto a esta hora, algo por lo que estaba agradecida. No quería que nadie viera los moretones en sus brazos, la hinchazón en su mejilla. Aunque, ¿a quién engañaba? Todos lo sabían. Los vecinos habían escuchado los gritos, habían visto las marcas, pero nadie decía nada. Era asunto privado entre esposo y esposa. Así funcionaban las cosas. Las mujeres soportaban, aguantaban, sobrevivían como podían. En el pozo se encontró con Noemí, una anciana del vecindario que siempre la había tratado con amabilidad. La mujer vio el rostro de Débora y sus ojos se llenaron de tristeza. «Hija mía», comenzó a decir. «Estoy bien», mintió Débora rápidamente. «Solo me caían las mujeres como tú no se caen», dijo Noemí suavemente. «Son empujadas». Débora sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Si comenzaba a llorar ahora, no pararía. Llenó su cántaro en silencio y se despidió de la anciana con una sonrisa forzada. Al regresar a casa, sus piernas se movían automáticamente. Cada paso la acercaba de nuevo a su prisión. No lo sabía todavía, pero ese sería el último día que caminaría hacia ese infierno. La tarde transcurrió en una tensión silenciosa. Elías había salido después del mediodía para reunirse con otros comerciantes, dejando a Débora sola, con sus pensamientos y su dolor. Ella aprovechó para descansar, recostándose con cuidado sobre su lado derecho, el único que no le dolía demasiado. El bebé se movía con frecuencia ahora. Cada patadita era un recordatorio de que ya no estaba sola, de que sus decisiones afectarían a otra vida. Puso su mano sobre el vientre y habló en voz baja. «Quisiera darte una vida mejor, pequeño. Quisiera poder prometerte que estarás a salvo, que crecerás en un hogar lleno de amor». Su voz se quebró. «Pero no sé si puedo cumplir esa promesa». Un ruido repentino en la puerta la hizo incorporarse de golpe. Elías había regresado, y no estaba solo. Dos de sus amigos lo acompañaban, todos evidentemente ebrios. El corazón de Débora se hundió. Cuando Elías traía amigos y estaba borracho, las cosas siempre empeoraban. «Esposa», gritó Elías con una sonrisa torcida, «ven a saludar a nuestros invitados». Débora se levantó con dificultad y se acercó, manteniendo la mirada baja. Los amigos de Elías la miraron con una mezcla de lástima y algo más oscuro que la hizo sentir incómoda. «Miren qué esposa tan obediente tengo», dijo Elías con sarcasmo. «Tan obediente que ni siquiera puede mantener la casa en orden». Los hombres rieron. Débora sintió la humillación quemar sus mejillas. «Tráenos vino y algo de comer. ¿O es eso demasiado difícil para ti?». Durante las siguientes horas, Débora sirvió a los tres hombres, mientras ellos bebían y hablaban en voz alta, haciendo comentarios groseros que pretendían ser chistes. Cada vez que pasaba cerca, Elías encontraba algo que criticar en la comida. Estaba demasiado salada, el vino muy caliente, ella se movía demasiado lento. «¿Ves por qué me tomo unos tragos?», le dijo Elías a sus amigos, señalándola. «Vivir con esta incompetente es suficiente para volver loco a cualquier hombre». Uno de los amigos, un hombre corpulento, llamado Simón, habló en Elías. «Amigo mío, quizás deberías ser más suave». Está embarazada. En la expresión de Elías se oscureció inmediatamente. Se levantó, tambaleándose. «¿Me estás diciendo cómo debo tratar a mi propia esposa en mi propia casa? ¿No? Yo solo, todos fuera», rugió Elías. «Ahora». Los hombres se levantaron rápidamente y salieron, murmurando disculpas. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Débora a solas con la furia de su marido. Ella retrocedió instintivamente. «Ahora me haces quedar en ridículo frente a mis amigos», siseó Elías, avanzando hacia ella. «¿Es que no puedes hacer nada bien?». «Yo no hice nada»,
Exactamente. Nunca haces nada. Eres una carga inútil. El primer golpe la tomó desprevenida. Un puñetazo en el estómago que la dejó sin aliento. Débora cayó de rodillas, jadeando, sus brazos rodeando instintivamente su vientre. El terror la invadió. El bebé tenía que proteger al bebé. Por favor, suplicó entre lágrimas. El bebé. Pero Elías estaba más allá de la razón, perdido en la rabia y el alcohol. La pateó en el costado, una vez, 2 veces. Débora gritó de dolor, encogiéndose en el suelo. Algo cálido y húmedo comenzó a correr por sus piernas en sangre. No, 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 gimió, aterrorizada. De repente, Elías se detuvo, vio la sangre y palideció. Por un momento, algo parecido al horror cruzó su rostro, pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por más ira. Esto es tu culpa, dijo con voz temblorosa. Tú lo provocaste. Ann salió de la casa, dejándola sangrando en el piso. Débora no supo cuánto tiempo permaneció en el suelo. El dolor era indescriptible, una agonía que irradiaba desde su vientre hacia cada parte de su cuerpo. La sangre seguía fluyendo, empapando su ropa, manchando las piedras del piso. Cada vez que el bebé se movía, era una pequeña señal de esperanza que se aferraba con desesperación. Resiste, pequeño, susurraba entre sollozos. Por favor, resiste. Sabía que no podía quedarse allí. Si Elías regresaba y la encontraba así, vulnerable y herida, quién sabe qué haría. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia la puerta. Cada centímetro era una batalla contra el dolor que amenazaba con hacerla desmayar. La noche había caído sobre Jerusalén cuando finalmente logró salir de la casa. El aire fresco golpeó su rostro sudoroso, dándole un momento de claridad. Tenía que encontrar ayuda. Pensó en Noemí, la anciana del pozo, pero su casa estaba demasiado lejos. No llegaría. Sus piernas apenas la sostenían mientras avanzaba tambaleándose por las calles oscuras. La gente que pasaba la veía con una mezcla de curiosidad y repulsión, pero nadie se detenía. Una mujer embarazada, ensangrentada, caminando sola de noche, debía ser alguna prostituta o alguien que merecía su destino. Así pensaban. Ayuda, intentó decir, pero su voz era apenas un susurro. Por favor. A nadie la escuchaba. O si lo hacían, fingían no hacerlo. El dolor en su vientre se intensificó de repente, haciéndola caer de rodillas en medio de la calle. Un calambre violento la dobló por la mitad. ¿Estaba perdiendo al bebé? El terror absoluto la invadió. Después de todo lo que había soportado, su hijo también le sería arrebatado. ¡No!, gritó con toda la fuerza que le quedaba. Dios, por favor, no me quites a mi bebé. No sabía si Dios la escuchaba. Había rezado tantas veces en los últimos 3 años, pidiendo que Elías cambiara, pidiendo fuerza para soportar, pidiendo un milagro, y sus oraciones habían sido recibidas con silencio. ¿Por qué sería diferente ahora? Con las pocas fuerzas que le quedaban, se levantó y siguió caminando sin rumbo. Sus pies la llevaron por calles cada vez más estrechas, adentrándose en la parte abandonada de la ciudad. Edificios a medio construir proyectaban sombras amenazantes bajo la luna. El silencio aquí era absoluto, roto solo por sus propios jadeos de dolor. Finalmente, sus piernas cedieron. Débora cayó frente a un edificio abandonado, un antiguo almacén que llevaba años sin uso. Las puertas estaban rotas, colgando de bisagras, oxidada. Usando sus últimas fuerzas, se arrastró hacia el interior, buscando al menos un lugar donde morir con dignidad, lejos de las miradas de desprecio. El interior olía a humedad y olvido. Había escombros por todas partes, vigas de madera podrida, trozos de cerámica rota. Débora se recostó contra una pared fría, sus manos aferrando su vientre. La sangre seguía fluyendo. Lo siento, susurró, hablándole a su hijo. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte. Siento que tu madre sea una cobarde que no supo huir a tiempo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras sentía cómo la vida se escapaba de ella. El frío comenzó a apoderarse de sus extremidades. Sus párpados se volvían pesados. Quizás dormir no estaría tan mal. Quizás al otro lado de ese sueño encontraría la paz que nunca tuvo en vida. Cerró los ojos, rindiéndose finalmente. En la oscuridad de ese lugar olvidado, Débora dejó de luchar. Pero el universo no había terminado con su historia. No supo cuánto tiempo había pasado cuando una presencia llenó el lugar abandonado. No era un sonido ni una imagen al principio, solo una sensación de que ya no estaba sola. Débora, con los ojos apenas abiertos, trató de enfocar la mirada en la oscuridad. Entonces lo vio. Era imposible describir lo que apareció frente a ella. No era exactamente una figura sólida, sino más bien una luminosidad que tomaba forma humana. La luz era suave, no lastimaba sus ojos cansados,
sino que los reconfortaba. Y en medio de esa luz, distinguió los rasgos de un rostro sereno, lleno de compasión infinita, con ojos que parecían contener todo el amor del universo. «Débora», dijo una voz que resonaba, no solo en el aire, sino dentro de su propio corazón. No era una voz audible en el sentido normal, sino algo más profundo, más real que cualquier sonido terrenal. «Estoy muerta», susurró ella, su voz apenas un hilo. «No, hija mía, estás más viva de lo que has estado en años». La figura luminosa se acercó y extendió sus manos. Débora pudo ver marcas en ellas, como cicatrices de heridas antiguas, pero que brillaban con una luz propia. Cuando esas manos se posaron sobre su vientre, sintió un calor que la atravesó completamente. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en lo profundo de su ser ya lo sabía. «Soy el que caminó estos lugares hace 2000 años. Soy el que sanó a los enfermos, levantó a los caídos y dio esperanza a los desesperados. Aunque mi tiempo en la tierra terminó, mi amor por cada uno de mis hijos no tiene fin ni límites de tiempo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Débora. «¿Jesús?». La figura sintió, su rostro irradiando una ternura que ella nunca había experimentado. «He escuchado cada uno de tus gritos, he contado cada una de tus lágrimas, ningún dolor tuyo me ha sido indiferente. Y hoy, desde más allá del tiempo, vengo a decirte que tu sufrimiento no ha sido en vano». Débora sintió como el dolor punzante en su vientre comenzaba a desvanecerse. La hemorragia que había amenazado con llevarse su vida, y la de su bebé, se detuvo. El calor sanador fluía desde las manos de Jesús hacia cada parte de su cuerpo roto. «Mi bebé», Ann sollozó. «¿Tu bebé está bien, Ann? Siente». Débora puso su mano sobre su vientre y sintió un movimiento fuerte, vigoroso. No eran los espasmos débiles del dolor, sino las patadas saludables de una vida que se aferraba a la existencia. Un llanto de alivio escapó de sus labios. «¿Pero por qué yo? ¿Por qué me ayudas? No soy nadie importante. Soy solo una mujer que cometió el error de amar al hombre equivocado». La expresión de Jesús se llenó de una tristeza profunda mezclada con amor incondicional. «Precisamente porque eres importante. Cada vida es preciosa para mí y ninguna ley, ninguna tradición, ninguna costumbre humana tiene el derecho de destruir lo que el Padre creó con amor». Débora sentía como su cuerpo se fortalecía con cada segundo. Los moretones aún estaban allí, evidencia física de su tormento, pero el dolor había desaparecido. Podía respirar sin que cada inhalación fuera una agonía. «Los seres humanos tienen libre albedrío», continuó Jesús, «y algunos eligen usarlo para hacer daño. Pero yo te digo esto, el amor nunca debió causar dolor. El matrimonio fue diseñado para ser un refugio, no una prisión. Y ningún hombre tiene el derecho de levantar su mano contra la mujer que prometió proteger, pero la ley dice que le pertenezco. La ley fue hecha para servir al ser humano, no para destruirlo», interrumpió Jesús con firmeza. «Y te digo que eres hija del Altísimo, creada a su imagen. Vales más que todos los tesoros del mundo». Débora sentía como nueva vida fluía por sus venas. Era más que sanación física. Era como si su alma misma estuviera siendo restaurada, reconstruida desde los cimientos. La mujer quebrantada, que había entrado arrastrándose a ese edificio abandonado, estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien nuevo. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, mirando a Jesús con una mezcla de temor y esperanza. «No puedo regresar. Él me matará». «No regresarás», dijo Jesús con autoridad absoluta. «Tu camino ahora toma otra dirección. Levántate». Ann. Débora obedeció, y para su asombro, se puso de pie sin dolor. Sus piernas, que minutos antes apenas podían sostenerla, ahora eran fuertes. Tocó su rostro y sintió que la hinchazón había disminuido considerablemente. Jesús extendió su mano, y en ella apareció algo que brillaba suavemente. Era una pequeña bolsa de cuero. «Dentro encontrarás lo que necesitas para comenzar de nuevo». «No mucho, pero suficiente». Débora tomó la bolsa con manos temblorosas. «No entiendo. ¿Cómo es esto posible? Estás aquí, pero no estás aquí de la manera en que las personas están. He trascendido el tiempo», explicó Jesús. «Mi amor no está limitado por los años o las eras. Donde hay un corazón quebrantado que clama por ayuda, allí puedo estar. No siempre de esta manera visible, pero siempre presente». «¿Por qué no te manifiestas así a todos los que sufren?», preguntó Débora, la pregunta brotando de años de dolor acumulado. La expresión de Jesús se volvió aún más tierna. «Actúo de maneras que ustedes no siempre pueden ver. A veces, a través de otras personas. A través de coincidencias que no son coincidencias. A través de puertas que se abren
cuando todo parecía cerrado. Y sí, en momentos especiales, cuando el plan divino lo requiere, me manifiesto directamente. Caminó hacia la entrada del edificio y señaló hacia afuera. Débora lo siguió y vio que aunque era de noche, podía distinguir perfectamente el camino que debía tomar. Camina hacia el norte, instruyó Jesús a Ana 3 calles. De aquí encontrarás una casa con una lámpara azul en la entrada. Toca la puerta, no. Una mujer llamada Noemí te abrirá. Es una viuda que vive sola. Dile que el maestro te envía. Ella entenderá y ella me recibirá. Una desconocida embarazada. En medio de la noche, Noemí ha estado rezando por un propósito. Explicó Jesús a Ana, pedido que le muestre cómo puede servir. Tú eres la respuesta a su oración, así como ella es la respuesta a la tuya. Así es como funciona mi reino. Las necesidades de unos se encuentran con el deseo de servir de otros. Débora asintió, sintiendo una determinación creciendo en su interior. Y después, ¿qué hago cuando nazca el bebé? Jesús puso su mano sobre el hombro de Débora. Vivirás, criarás a tu hijo en amor, no en miedo. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando hayas sanado completamente, tu historia se convertirá en esperanza para otras. Pero primero, debes sanar. Elías vendrá a buscarme, dijo Débora, el viejo miedo intentando regresar. Y cuando lo haga, ya no serás la misma mujer que huyó de él. Respondió Jesús, habrás encontrado tu voz, habrás recordado quién eres realmente. Y esa voz, esa verdad, es más poderosa que su furia. El brillo alrededor de Jesús comenzó a intensificarse, señal de que su tiempo allí estaba terminando. Pero antes de desvanecerse, dio a Débora una última instrucción. Recuerda esto, hija mía. El sufrimiento que has vivido no define quién eres. Define quién puedes llegar a ser si eliges transformarlo. Tu dolor puede convertirse en el puente que otras mujeres crucen hacia su libertad. Pero primero, camina tú hacia la tuya. La luz se hizo tan brillante que Débora tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió nuevamente, estaba sola en el edificio abandonado. Pero ya no se sentía sola. Llevaba algo nuevo dentro de ella. Más allá del bebé en su vientre, llevaba esperanza. Débora salió del edificio abandonado con pasos firmes. La noche era oscura, pero el camino frente a ella parecía iluminado por una luz que solo ella podía percibir. Tocó la bolsa de cuero que colgaba de su cinturón y sintió su peso reconfortante. No la había abierto todavía, pero sabía que contendría exactamente lo que necesitaba. Caminó por las calles desiertas contando las cuadras. 1, 2, 3. Allí estaba una casa modesta, con una lámpara azul colgando junto a la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. ¿Y si Jesús se había equivocado? ¿Y si esta Noemí la rechazaba como todos los demás? Pero recordó las palabras. Tú eres la respuesta a su oración. Con mano temblorosa, tocó la puerta. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego escuchó pasos suaves acercándose. La puerta se abrió revelando a una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido y ojos gentiles, que inmediatamente mostraron preocupación al ver a Débora. Niña, ¿qué haces aquí a estas horas? Débora tomó aire. El maestro me envía. En los ojos de Noemí se abrieron con asombro. Su mano voló a su boca y las lágrimas brotaron instantáneamente. Entendí mal la señal, susurró. Pensé que la lámpara debía ser verde, no azul. La cambié hace apenas 2 horas, porque me gustaba más el color pero él te guió aquí de todos modos. Abrió la puerta completamente. Entra, hija, entra rápido. En el interior de la casa era cálido y acogedor. Había un fuego pequeño, ardiendo, llenando el espacio de una luz dorada. Noemí guió a Débora a una silla y le trajo agua inmediatamente. Lleva semanas orando, dijo Débora, repitiendo lo que Jesús le había dicho. Pediste un propósito. Noemí se sentó frente a ella, secándose las lágrimas. Mi esposo murió hace 3 años. Mis hijos viven en otras ciudades. Esta casa está llena de habitaciones vacías y silencio. He pedido y pedido que me muestre cómo puedo servir en mis últimos años. Y hoy, esta tarde, mientras oraba, sentí una presencia. Una voz que no era voz, me dijo, prepárate, esta noche recibirás tu respuesta. Estoy embarazada, dijo Débora directamente. Huí de un esposo que me golpeaba. No tengo dónde ir. Y esta noche el maestro me salvó la vida en un edificio abandonado. Noemí escuchó sin interrumpir mientras Débora contaba su historia. Cuando terminó, la mujer mayor tomó las manos de Débora entre las suyas. Te quedarás aquí el tiempo que necesites, dijo con firmeza. Esta casa es tu casa ahora, y cuando llegue el bebé, lo recibiremos juntas. Algo se quebró dentro de Débora. Había esperado rechazo, juicio, pero en cambio encontró aceptación incondicional. Lloró en los brazos de Noemí,
dejando salir años de dolor acumulado. No te preocupes por nada, dijo Noemí, acariciando su cabello como una madre haría con su hija. Aquí estarás a salvo, y mañana comenzaremos a preparar todo para el bebé. Esa noche, Débora durmió en una cama real por primera vez en meses. Las sábanas eran suaves, la habitación olía a lavanda, y por la ventana entraba una brisa fresca que acariciaba su rostro. Antes de quedarse dormida, abrió finalmente la bolsa que Jesús le había dado. Dentro encontró varias monedas de plata, suficientes para varios meses de provisiones. Pero había algo más, un pequeño trozo de tela con palabras bordadas en hilo dorado. Débora acercó la tela a la luz de la luna que entraba por la ventana y leyó: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Apretó la tela contra su corazón y finalmente, por primera vez en años, sonrió genuinamente. 3 meses pasaron como un sueño. Débora floreció bajo el cuidado de Noemí. La casa que había estado vacía se llenó de vida en risas, conversaciones, preparativos para el bebé. Noemí resultó ser no solo una anfitriona generosa, sino una amiga verdadera, una mentora, la madre que Débora había perdido. Pero el pasado no se olvida fácilmente. Una tarde, mientras Débora cosía ropita para el bebé en el patio, escuchó golpes violentos en la puerta. Su corazón se detuvo. Reconocería ese toque en cualquier lugar. Elías la había encontrado. Noemí salió de la cocina, vio el rostro pálido de Débora y entendió inmediatamente. «Quédate aquí», dijo con calma. Abrió la puerta solo una rendija. «¿Qué desea? Mi esposa está aquí», ladró Elías. «En sé que la escondes. Devuélvemela ahora». «No escondo a nadie», respondió Noemí con firmeza. «Y aunque así fuera, ninguna ley te da derecho a entrar en mi casa sin permiso. Ella es mía por derecho matrimonial. Nadie es propiedad de nadie», interrumpió Noemí, «y te sugiero que te retires antes de que llame a las autoridades». Débora escuchaba desde el patio, temblando. Pero entonces recordó las palabras de Jesús: «Ya no serás la misma mujer que huyó de él, habrás encontrado tu voz». Se levantó, puso una mano protectora sobre su vientre y caminó hacia la puerta. Noemí intentó detenerla, pero Débora negó suavemente con la cabeza. «Déjame hablar con él». Ann salió al pequeño jardín frontal donde Elías la esperaba. Su esposo la miró de arriba abajo, notando cómo había cambiado. Ya no era la mujer encorvada y asustada que había conocido. Estaba erguida, sus ojos claros y directos. «Débora, esta tontería ha durado suficiente. Regresa a casa». «No», dijo ella, su voz firme como una roca. Elías dio un paso hacia ella, levantando su mano instintivamente. Pero esta vez, Débora no se encogió. Se mantuvo firme, mirándolo directamente a los ojos. «Si me tocas», dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, «gritaré. Y esta vez, alguien vendrá. Esta vez, no estaré sola en una casa donde nadie escucha. Esta vez, habrá consecuencias». En algo en su tono hizo que Elías bajara la mano. Por primera vez, parecía verla realmente. «Durante 3 años», continuó Débora, «te dejé convencerme de que no valía nada. Te dejé golpearme, humillarme, destruirme, pero me equivoqué. Si valgo, valgo porque soy hija de Dios. Valgo porque llevo una vida dentro de mí. Valgo porque soy humana y merezco dignidad». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. «No regresaré contigo, Elías, y si intentas forzarme, pelearé con cada fibra de mi ser, porque finalmente entendí algo. El amor verdadero no causa dolor, y lo que tú llamas amor no es más que control disfrazado». Elías la miró durante un largo momento. Vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Fuerza. Por un instante, pareció querer decir algo, quizás incluso disculparse, pero el orgullo ganó. «Estarás sola», dijo finalmente. «Nadie querrá una mujer abandonada con un hijo». Débora sonrió tristemente. «Prefiero estar sola y en paz que acompañada y en el infierno». Elías se dio la vuelta y se alejó. Débora lo vio partir y sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. No era el final perfecto de un cuento de hadas. No hubo reconciliación ni redención para su esposo, pero era su final, su liberación. Noemí la abrazó desde atrás. «Lo hiciste, niña. Encontraste tu voz». 2 meses después, en esa misma casa llena de amor, Débora dio a luz a una niña hermosa y saludable. La llamó Noemí, en honor a la mujer que le había dado refugio y le había enseñado que la familia se elige, no solo se nace en ella. Mientras sostenía a su bebé por primera vez, Débora pensó en aquella noche en el edificio abandonado. Pensó en la luz imposible, en las manos sanadoras,
en las palabras que habían reconstruido su alma rota. Gracias, susurró, mirando hacia el cielo. Gracias por no abandonarme cuando yo misma me había abandonado. Y aunque no recibió respuesta audible, sintió en lo profundo de su corazón una presencia cálida, amorosa, que le decía sin palabras: nunca estuviste sola, y nunca lo estarás. Los años pasaron. Débora nunca se volvió a casar, pero nunca estuvo sola. Su casa, la que compartía con Noemí, se convirtió en un refugio para otras mujeres que huían de situaciones similares. Cada vez que llegaba alguien nueva, rota y desesperada, Débora le contaba su historia. No estás sola, les decía, y aunque parezca imposible ahora, hay vida después del dolor. Hay esperanza después de la desesperación. Hay luz incluso en los edificios más abandonados, porque eso había aprendido Débora Ann, que los milagros no siempre vienen en la forma que esperamos. A veces vienen como un encuentro imposible en la noche más oscura. A veces vienen como manos de luz que sanan cuerpos rotos. Y a veces, lo más milagroso de todo, vienen como el descubrimiento de nuestra propia fuerza, de nuestra propia dignidad, de nuestra propia voz. El edificio abandonado donde Cassie muere eventualmente fue demolido. En su lugar construyeron un mercado bullicioso. Pero Débora nunca olvidó lo que sucedió allí. Nunca olvidó la noche en que la muerte se convirtió en vida, la desesperación en esperanza y el fin en un nuevo comienzo. Porque allí, en ese lugar olvidado por el mundo, algo eterno tocó lo temporal y nada volvió a ser igual.